Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio de Corintios y esta vez vamos a estudiar el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Es ya el final de Corintios, ya solo nos queda un capítulo y este capítulo es de tremenda bendición, porque es donde nos narra el apóstol Pablo el corazón del Evangelio, ¿verdad? De un acontecimiento tan importante que si no se hubiese dado, todo no tendría sentido el día de hoy, todo el Evangelio no tendría sentido, el sufrimiento de Cristo no hubiera tenido sentido, nada hubiera tenido sentido si no hubiera acontecido este acontecimiento glorioso, que es la confirmación de la aceptación del sacrificio expiatorio para que nosotros pudiéramos heredar, primeramente, ser perdonados de nuestros pecados, de nuestras iniquidades y poder heredar un reino y una vida eterna. Y ese acontecimiento glorioso es la resurrección. Y el apóstol Pablo, en su ministerio, su enfoque principal es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él predica, da testimonio de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es algo extraordinariamente glorioso. Podría decirse que para muchos es un misterio, pero es un misterio que ha sido revelado y es para todo aquel que cree. Así que vamos a analizar este capítulo con la ayuda del Señor y con el Espíritu Santo, que nos abra los ojos de nuestro corazón para que podamos entender plenamente lo que significa nuestra herencia, lo que significa el sacrificio de Cristo, lo que significa realmente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice a la iglesia de Corinto: esto es lo que les he venido predicando. Ya él estuvo 3 años y medio, ¿se recuerdan? 3 años y medio, y mis cartas son, ese es el tema, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto les he predicado, este es el evangelio que ustedes han recibido, este es el evangelio que los hace estar firmes, este es el evangelio que los salva, la resurrección, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice más, dice: les entregué lo que aprendí, les enseñé lo mismo que yo fui enseñado. ¿Y por quién fue enseñado el apóstol Pablo? Por Cristo, por el Cristo resucitado. Aunque Pablo fue el último, como dice él, el más pequeño de los apóstoles, como el abortivo, como él se llama, pero realmente la revelación que recibió el apóstol Pablo fue mucho mayor que las enseñanzas que recibieron los discípulos y apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, hombre. Así que el apóstol Pablo por eso le llaman, él dice: por eso soy lo que soy. Se le llama el perito arquitecto de la iglesia, porque él recibió una revelación extraordinaria, y la revelación que él recibió y las enseñanzas y las instrucciones es del Cristo resucitado. Y él dice: así como Cristo murió por nuestros pecados, eso fue lo que yo recibí de enseñanza de parte del Señor, conforme a las Escrituras. Las Escrituras lo dicen, las Escrituras lo explican desde el principio. No es algo que se dio por casualidad, es algo que se viene anunciando desde el principio de los tiempos de la creación. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ustedes pueden verificar en las Escrituras que lo que Cristo padeció es real, ¿verdad? No son cuentos, no son fantasías, no son argumentos, no son pensamientos, es una realidad. Y es más, hay testigos de que Cristo resucitó. Está Cefas, como nosotros lo conocemos como el apóstol Pedro, dice: se reveló a los 12, vieron al Cristo resucitado, y no solamente ellos, dice que 500 hermanos lo vieron también. Luego lo vio Jacob. Creo que Pablo lo está dando en el orden como se dieron las manifestaciones del Cristo resucitado,
Jacobo es el hermano de Jesús, Santiago, luego los apóstoles y por último a mí, así dice el apóstol Pablo. Y todos nosotros predicamos el mismo evangelio. Y este es el evangelio que vosotros creéis, porque no hay otro evangelio. El evangelio es solamente uno, que anuncia la muerte de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados y la resurrección de Cristo para vida eterna.